Muy bien. ¿Qué es lo que sucede con la intendenta Mónica Fein y la firma de decretos mientras ella estaba en Europa? Sergio. Ustedes saben que la intendenta municipal participó de un viaje a Europa en los últimos días. Se fue de Rosario el 17 de febrero a la noche, viernes 17 de febrero a la noche. Estuvo ausente la semana siguiente y regresó a Rosario, tomó sus funciones el 1 de marzo, ya que no estuvo precisamente en el acto del 27 de febrero. El pedido que le hizo, o la comunicación, la notificación que le hace la intendenta al Consejo Municipal, es que se ausenta de la ciudad del 20 al 24. Eso ya generó un malestar en los concejales, y fundamentalmente porque, dicen, debería haber traspasado el mando la intendenta. El oficialismo, las autoridades del Palacio Municipal, argumentan de que la Ley Orgánica de Municipalidades habla de 5 días hábiles. Pero hoy te vamos a mostrar esto que ustedes decían. Hay 2 decretos del 20 de febrero, del lunes 20, que es cuando la intendenta estaba en Europa, que llevan la firma de Mónica Fein. El primero es la reglamentación de una ordenanza sobre el régimen de promociones fiscales, edilicias, económicas y financieras previstas para las nuevas radicaciones de empresas instaladas en los distritos productivos. Decreto 381 del 20 de febrero, con la firma de la intendenta cuando estaba en Europa. El otro decreto es el 395, también del 20 de febrero, que lleva la firma, entre otras autoridades del gabinete municipal, de la propia intendenta, que también avanza en la reglamentación de otra ordenanza vinculada al procedimiento de convenios urbanísticos vinculados a nuevas acciones de urbanización. 20 de febrero del 2017, decreto 395, con la firma de la intendenta cuando no estaba en la ciudad de Rosario. A ver, cuando hacíamos la consulta en el Palacio de los Leones, una fuente del gabinete me decía, bueno, esto medianamente, los decretos se protocolizan cuando la intendenta lo firma, es decir, la intendenta es la última que firma y ese día se le pone fecha al decreto. Acá, ¿qué es lo que ha pasado? Fein firmó todos estos decretos el viernes antes de irse, pero resulta que fueron protocolizados a partir del 20 de febrero. Quizás sea un detalle, quizás sea una desprolijidad, es una pregunta. Lo real y lo concreto es que no se sabe qué consecuencias puede tener en cuanto a la validez de estos decretos. Pero hay otra cosa de la que nosotros habíamos hecho hincapié el año pasado y que, observando este tipo de decretos, vemos que en la página oficial del municipio, en lo que es el link Gobierno Abierto, figuran o aparecen estos decretos que mostrábamos, pero no todos los decretos. Es decir, el Departamento Ejecutivo Municipal insiste con su política de no poner públicamente, no publicar todos los decretos. Porque fíjate vos, del 381 del 20 de febrero pasa al 395 del mismo día y luego aparecen ya decretos que firmó la propia intendenta el 1 de marzo con numeración mucho más alta. Es decir, en el medio hay otros. Las explicaciones oficiales las da la subsecretaria Legal y Técnica del municipio, Carmen Donadío. Bueno, acá hay que explicar cuál es el procedimiento normal y habitual de todo decreto o acto que dicta la Intendencia. La Intendenta firma el decreto y luego el decreto pasa a la Dirección General de Despacho, que es el que protocoliza. La fecha que tienen los decretos es la fecha de protocolización. Y luego se publican en el boletín oficial y se manda una copia al Tribunal Municipal de Cuentas. Ese es el procedimiento normal y habitual. No quiere decir que la fecha de protocolización es la fecha de firma. Se calcule que la intendenta firma un montón de decretos, luego, como le digo, pasa a la Dirección General de Despacho que lo protocoliza. Y después de su publicación es donde comienza la vigencia del acto jurídico. Se cuestionaba también el hecho de que no aparecen todos los decretos publicados.
Bueno, todos los decretos publicados, hay una ordenanza que específicamente dice qué decretos se publican y qué aquellos no. Imagínense que hay decretos donde se pagan indemnizaciones de sumas importantes, hay decretos que tienen nombres de personas y hay que resguardar la identidad de las personas. Y ya le digo, hay una ordenanza que dice qué decretos especialmente se publican. Especificado ahí qué cosas se puede publicar y qué no, o cuáles son las facultades que tienen para publicar y qué no. Está especificado. Como le digo, hay decretos que son reservados porque son de terceras personas. ¿Tarda mucho el trámite administrativo entre que la intendenta firma un decreto y eso se publica y comienza a tener vigencia? No, no tarda mucho desde que llegan a despacho, generalmente pueden ser 2 o 3 días. Acá está publicado el 20, creo que es los decretos que ustedes, que le ratifico, no son solamente 2. Se insertaron todos los decretos que estaban firmados por la intendenta antes de emprender el viaje. Esas son las explicaciones oficiales. Sin embargo, en el Consejo Municipal hay un pedido de informes con respecto al viaje de la intendenta y los días de su ausencia, y también consultábamos en este caso al concejal Boazo sobre los decretos que mostraba. No cuestiono que la intendenta se vaya de viaje, tiene todo el derecho del mundo de tomar sus vacaciones e ir a los congresos y jornadas que crea conveniente. Lo que no puede hacer es mentirle a los rosarinos. En el Consejo Municipal ingresó el 14 de febrero esta nota, en donde está marcado en amarillo la ausentaré de la ciudad del 20 al 24. Nosotros, intendenta, concejales, tenemos la obligación de informar, notificar cuando nos ausentamos de la ciudad. La diferencia es que cuando es la intendenta, además, como es la cabeza máxima de la ciudad, tiene que traspasar el mando a otra autoridad para que no quede acéfala la ciudad. ¿Qué ocurrió? La intendenta no se fue solo del 20 al 24. Ella debió notificarle al Consejo que se iba el 17 y que volvía el 28, como realmente ocurrió. Se fue el 17, partió el avión 20:05 y retornó el 28 a las 5 de la mañana. Previamente, todo el viaje de las horas antes, preparativo, es decir, se fue el 17 y volvió el 28. 11 días estuvo acéfala a la ciudad de Rosario, buscando en el boletín informático de la municipalidad que no hablen de transparencia porque no incluyen todos los decretos y todos los actos. Pero aún así, encontré 2 decretos. Uno, el 381, de fecha 20 de febrero. 20 de febrero, firmado por la intendenta. 20 de febrero la intendenta no estaba en la Argentina. 20 de febrero es una fecha no cuestionada ni siquiera por ella, que notificó que del 20 al 24 iba a estar en unas jornadas en Barcelona y después a Londres. Y el decreto 395, ambos decretos reglamentarios de ordenanzas importantes, muy importantes. En el medio usted verá que del 381 al 395 no están publicadas. Habría que investigar quién firmó además esos 14 decretos que están en el medio entre 2 firmadas con fecha 20 de febrero. Entonces, cuando se enteraron que yo había descubierto estos 2 decretos, dijeron no, lo firmó el 17 y lo insertaron el 20. Los decretos, señor intendenta, usted lo tiene que firmar el mismo día que tenga la fecha del decreto. Insertar un decreto es protocolizarlo, es un acto administrativo posterior. Allí la visión, la denuncia del concejal Boazo. Acá hay una cosa muy clara. Aparecieron estos 2 decretos, lo chequeamos debidamente con la autoridad oficial, estuvieron las explicaciones y ahora habrá que ver qué consecuencias, si hay algún tipo de consecuencia. Sí llamó la atención, periodísticamente hablando, de cómo la intendenta va a firmar 2 decretos que tienen fecha cuando ella no estaba en el país y estaba ausente de la ciudad de Rosario. Es una pregunta y buscamos las explicaciones. A ver, esto no es
nada ni contra la intendenta, nada ni contra el partido gobernante. Esto no es nada más que una consulta periodística a partir de un dato y en base a fuentes de información. La secretaria legal y técnica de la municipalidad, uno de los concejales de la oposición que se ocupó del tema. Ni denunciadores seriales, como la propia técnica utilizó el término el miércoles pasado, ni operadores políticos disfrazados de periodistas, como dijo un funcionario de la provincia, sino que se trata pura y exclusivamente de una consulta periodística. Y aquí están las fuentes. Como siempre, usted, que está del otro lado, tiene la última palabra. Sí. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes... Un saludo para Paula Lastra, que nos ve desde Francia, nos está viendo online desde Francia con el tele en grande, está Son viendo 5 horas de 14. diferencia, ¿no? Mirá, sí, está y tomando mates también. Paula Lastra de acá de Rosario, allá en Francia. Te llevó todo para allá.